Bueno, este es un video para la clase de problemas colombianos, el final, en donde vamos a discutir acerca de la paz territorial y, y a discutir unas cuantas ideas en lo que respecta a lo que se hizo durante la clase de problemas colombianos con el profesor Mauricio. Entonces, bueno, lo primero, agradecerle al docente por su tiempo en clase, por sus enseñanzas, por su paciencia, por las actividades que se hicieron a lo largo del semestre y bueno, también recuerdo esa vez en la que tuvimos esa discrepancia al inicio del semestre, agradecerle también por habernos escuchado a nosotros los estudiantes y el hecho de poder haber resuelto de una manera buena. Me disculpo de antemano por el ruido que se pueda estar oyendo en mi casa, lo que pasa es que están haciendo unos arreglos pequeños y bueno, no me queda de otra más que hacerlo ya. Entonces, bueno, que me gustaría primero dar como una abrebocas a lo que se discutió, perdón, dentro de la clase de problemas colombianos, que francamente me pareció un buen mix de teoremas, de asuntos, de formas de ver el mundo, porque se inició con un panorama muy general, con un panorama global, con un panorama histórico que va desde mucho antes, o sea, va desde casi desde épocas de 1800, incluso un poco más atrás, en donde se nos explica cómo surgimos como nación, cuáles son esos otros estados que confluyen y hacen parte de las dinámicas que nos fueron conformando y formaron lo que hoy es Colombia. Entonces, esto es muy importante por esa vieja frasecita que suelen decir mucho y es que quien no conoce su historia, francamente, está condenado a repetirla y no hay nada más cierto que eso. Eso lo vemos en muchos aspectos y en Colombia ha sucedido bastantes veces. Entonces fue muy interesante haberle dado ese toque geopolítico en donde, bueno, el toque geopolítico se dio cuando se siguió, cuando el tiempo fue pasando, o sea, y con tiempo me refiero a los años históricos que fuimos analizando, ese fue el toque geopolítico que se le dio. Y me parece de suma importancia porque Colombia no sería lo que es hoy de no, por, si no fuera por la influencia española, por la influencia más contemporáneamente de Estados Unidos, por ejemplo, con la doctrina de seguridad democrática. Entonces, creo que eso fue bastante importante y ayuda mucho a entender cuáles son las dinámicas que confluyen alrededor de la construcción de un país. Por ejemplo, Colombia ha sido una nación que a lo largo de sus años de existencia no ha habido un momento en su historia en donde no haya estado en guerra. Eso es algo muy triste. Es algo muy triste y que hoy se ve reflejado en muchos aspectos de nuestra sociedad. Por ejemplo, si hoy tenemos residuos de la guerra es por esto. Si hoy tenemos espacios que hoy en día se están rehabilitando y hoy en día tienes dinámicas muy bonitas, como lo es, por ejemplo, la Comuna 13, pero que aún reside esa parte oscura y ese 1%, bueno, creo que en la Comuna 3 es más del 1%, pero a lo que me refiero es, ese aspecto geopolítico es necesario para entender dinámicas tan pequeñas como lo es la Comuna 13, porque dentro de la Comuna 13 confluyen aspectos como lo es el microtráfico, como lo es el secuestro, como lo es las violaciones. Entonces, eh, me sorprendió francamente mucho el haber el haber visto aspectos geopolíticos dentro de la clase, ya que de no haberlo hecho así, creo que habríamos quedado cojos. Entonces, sí, o sea, en este aspecto fue muy interesante y muy gratificante ver esto por parte del profesor Mauro. ¿Qué se puede decir entonces de la clase en general? Me parece que fue muy interesante, me parece que aprendí bastante, quedo muy contento con todos los contenidos. Y en general, pienso que para entender a Colombia uno se tiene que sentar y leer, porque son pocos los programas gubernamentales o audiovisuales que se encuentran y que son buenos
y que te permiten una visión a ojo de pájaro general, en donde se pueda entender todas las dinámicas que suceden alrededor de este fenómeno que llamamos Colombia. Entonces, el profe Mauro nos empujó, nos fue empujando poco a poco a leer sobre la doctrina democrática, sobre este libro que no recuerdo cómo se llama, que fue muy interesante, que es una recopilación de ensayos que se hacen por parte de la guerrilla y por parte del gobierno por medio de los delegados que escogió para cada uno, en donde se permite, creo que eso me permitió entender muy bien cuáles son las dinámicas que han hecho que el conflicto armado en Colombia haya perdurado 50 años e incluso más. Entonces, las dinámicas como lo son el narcotráfico, el olvido estatal, la infraestructura, o sea, cómo la infraestructura hace que grupos armados tengan la posibilidad de adentrarse muchísimo más en zonas y por tanto tener una expansión territorial más sistematizada. Esto la verdad me pareció muy interesante, pero bueno, creo que me estoy extendiendo un poco más en esta introducción y creo que sería ya interesante entrar concretamente en el tema de la paz territorial. La paz territorial es un concepto ambiguo que no se ha tratado mucho, que podríamos llamar contemporáneo, porque históricamente se ha pensado que los procesos de conciliación con guerrillas, los procesos de finalización de conflictos, deben ser única y exclusivamente, perdón, enfocados a la entrega de las armas, a la entrega de las armas y a la finalización del conflicto. Y la historia y estudiar y leer y analizar nos ha demostrado que no, que detrás de finalizar un conflicto hay un proceso de sopesar y de analizar y de ayudar y de acompañar a las comunidades que están detrás de, de ese daño colateral que llamamos el conflicto armado, mucho más grande de lo que realmente pensamos. Entonces, dentro del programa que el profesor nos puso a analizar, nos hablan de un estudioso, de un profesor que se llama Sergio Jaramillo, quien es una de las primeras personas que empieza a recoger estos conceptos y a ponerlos en práctica y a decir, oiga, escúcheme, esto es importante, esto le tenemos que poner un poco más de atención. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se quiere con esto de la paz territorial? Que la mayor cantidad de gente se vea acogida por aquellos servicios que el Estado, como Estado, debería proveer a su gente. Entonces, esto empieza con recoger precisamente los conceptos y entender que la paz es un motor de desarrollo en estos territorios que están abandonados obviamente por el Estado y lo han estado desde el inicio de nuestra concepción como país. Entonces, básicamente es un concepto que está muy ligado al desarrollo comunicacional, que es si se va a hacer algo en un territorio, se debe hacer con base en sus necesidades específicas, no en un plan generalizado que se haga por parte del gobierno. Entonces, me parece muy interesante lo que plantea Sergio Aramillo, ya que uno no puede llegar a la casa de alguien a sencillamente poner unas reglas y esperar que todo el mundo las vaya a seguir. No, o sea, el asunto no es así. Entonces, para conceptualizar, primero se tienen que conocer las problemáticas, se tiene que conocer ese esqueleto. O sea, uno cómo va a querer atacar una enfermedad si primero no conoce cuál es esa sintomatología que presenta el enfermo. Entonces, se habla de reconocer la diferencia entre los territorios, de entender que cada parte tiene una historia distinta, un desarrollo distinto. Mm, Entonces es darle la oportunidad a cada territorio de formarse y de tratar de reinventarse con base en sus formas, con base en su manera de pensar, con base en su cultura. Y seguidamente esto debe tener una confluencia de actores que deben ayudar a resolver esto. Uno no puede esperar que este tipo de actores sencillamente, después de que se finalice el conflicto y se le den unos recursos y se le den unas guías a seguir, eso vaya a florecer. Uno a un árbol le tiene que echar agua constantemente. Una relación, si uno le gusta una niña, uno no simplemente la conquista una vez, uno tiene que seguir conquistándola cada día. Y lo mismo pasa con estas comunidades. Uno tiene que entender que
detrás de un proceso de reestructuración de una comunidad hay un proceso de seguimiento constante hasta que uno vea que las cosas estén bien y que la misma comunidad comprenda qué es lo que está pasando y se apropie de ese proceso y pueda continuar ellos solos. Es como cuando uno primero le pone las rueditas al hijo de uno, bueno, que yo no tengo un hijo, y lo manda en su bicicleta con las tres rueditas y después paulatinamente se las va quitando. Es una analogía creo que parecida. Entonces hay que reconocer que hay unas fallas, que hay unos actores muy diversos y el hecho de que esa paz debe integrar un contexto local que permita entender el marco de una gran crisis y sí, a la hora de buscar el desarrollo dentro de esos territorios. Entonces, al tener claridad sobre esto que está pasando, será mucho más fácil poder entender todo esto y poder resolverlo en consecuencia. Entonces, los otros procesos que han habido dentro de Colombia han estado muy enfocados a sencilla y llanamente entregar las armas y ya. Y, o sea, después de eso no hay nada. O sea, y por eso es que fallan, y por eso es que han fallado, y por eso es que en el Caguán no pasó nada, por eso es que donde Belisario Betancur no pasó nada. Sí se sentaron unas bases y unas milestones, como se dice en inglés, en donde fueron esos primeros procesos y de ahí es que aprendimos nuestros errores. Sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta eso y siento que muchas de las personas con las que hablamos en el común no entienden eso y piensan que sencilla y llanamente aniquilando al enemigo el problema se va a resolver. No, el problema es mucho más profundo que todo eso. Una cosa que yo entendí dentro de los documentos que se enviaron a leer es que el gobierno hace mucho tiempo se dio cuenta de que el conflicto con las FARC es inacabable, o sea, ninguna de las partes, hay una probabilidad muy pequeña de que alguna de las partes pueda resolver o pueda acabar con el otro definitivamente. Y en parte por eso vemos un conflicto que ha durado más de una década, no, más de una década, no, más de 50 años. Entonces, el enfoque territorial es muy novedoso dentro de los acuerdos de La Habana y ese enfoque territorial es algo muy interesante, ya que al fin y al cabo esto es lo que nosotros queremos, o sea, tratar de incluir esas comunidades que han estado olvidadas por el Estado una vez más, bueno, o una vez más no, a fin de cuentas. Estas comunidades que no han tenido ese apoyo estatal nunca en su historia, que no saben qué es una escuela, que ni siquiera vislumbran dentro de su horizonte el poder estar en una universidad como yo, que soy un afortunado, que he tenido este tipo de educación. Entonces, el tema de tierras es muy importante, ese elemento que hace que la negociación sea más distinta, que, que es un elemento que la guerrilla le ha dado prioridad por años y este estos acuerdos de paz transversalizaron el asunto de la paz territorial y ponen en boca de discusión un aspecto muy incluyente en los diálogos. Entonces creo que estas son uno de los aspectos más importantes que podemos rescatar dentro del concepto de paz territorial, el hecho de la inclusión, de, de que no es sencillo y llanamente sentarse con los guerrilleros a ver cómo se van a dejar de dar bala, sino que detrás de ellos hay gente que se ha visto matanzas, aniquilada, violada. Entonces es también como, es un gran paso dentro de la historia colombiana el poder entender que por fin nuestro Estado, nuestro gobierno está teniendo en cuenta no solamente a las víctimas, no, es un gran paso dentro de la historia de nuestra Colombia que el gobierno no esté pensando solamente en sentarse con la guerrilla, sino también con las víctimas, que esté pensando en cómo entregarle de nuevo esos territorios, que esté pensando en cómo forjarlos una vez el conflicto haya terminado. Pero bueno, para eso falta mucho tiempo, muchísimo. Para eso faltan muchos recursos, para eso falta que se acabe el narcotráfico, que no lo veo muy plausible, la verdad. Para eso falta que la corrupción no siga, que no se roben los recursos y bueno, francamente es un panorama muy oscuro. Pero bueno, para al fin y al cabo, como dice Eduardo Galeano, para eso es la utopía, para caminar.